Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Está muy en el aire. Ya estamos al aire, iniciando el programa de este lunes en observatorio. Temas relevantes, sin duda, iniciando la semana, y son estas redadas, estas detenciones de pues más de 40 connacionales que se dieron desde el día viernes, que iniciaron las mismas. Algunos datos que se tienen sobre lo ocurrido, pues ahí Donald Trump ordenó el despliegue de Guardia Nacional en Los Ángeles, según él, para proteger a los ciudadanos estadounidenses. Tiene a más de 2,000 efectivos presentes en esta ciudad de Estados Unidos. Las protestas que iniciaron, que han sido protestas fuertes, las que se han dado sobre todo el fin de semana, han derivado de estos choques entre los manifestantes, las fuerzas de seguridad en el lugar. Incluso el gobernador de California, Gavin Newsom, ha acusado a Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional para crear un espectáculo. Él señala, y sigue recalcando el presidente de los Estados Unidos, que es para mantener la ley y el orden en este país. ¿Qué es lo que están pidiendo estos manifestantes? Pues el fin inmediato de estas redadas migratorias, la protección legal para estas familias mixtas, ¿no?, que son padres inmigrantes, hijos que nacieron en Estados Unidos, y también la liberación de estas personas que fueron detenidas, que no tienen antecedentes penales, y pues el debido respeto a los derechos humanos es lo que se está pidiendo. Gente trabajadora es lo que se ha señalado. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha emitido posturas el día de hoy en la mañanera, y es lo que está enfatizando efectivamente, que la gente, en el caso específico de los mexicanos que están ahí, que son los que tenemos las cifras, pues señala que son gente que va a trabajar, pues no a meterse en problemas. Una situación complicada. Don Carlos, ¿quiere iniciar usted con este tema? Órale, a quemarropa. ¿Qué tal? Buen día, auditorio, compañeros de la mesa. Me gustaría enfocar en este tema en algunos aspectos que normalmente salen de la óptica ciudadana. Existe, fíjense bien, existe desde hace tiempo un par de textos. Uno de ellos, de Daniel Stulin, reconocido politólogo mundial, está en el ranking de los 10, y otro, un mexicano, yucateco, conocido también, Alfredo Jalife, que está en el segundo lugar del ranking mundial de analistas, en donde prevén, auguran, que Estados Unidos está al borde de una guerra civil. Ya los enfrentamientos ideológicos ahí están muy caldeados, y esto que está sucediendo ahorita en California, pues recuerden que es un estado demócrata y está abanicado en cierta forma por el Partido Demócrata. Pero bueno, la Unión Americana en general está muy dividida. En todos lados hay muchísimos demócratas, muchísimos republicanos, y uno que otro ideólogo. Pensé que ibas a decir otra cosa. Sí, yo también. Están al margen de partidos, pero que tienen ideologías supremacistas, de las que vamos a mencionar también un momento ahorita después. Entonces, estamos nosotros presenciando en tiempo real algo que puede ser la mecha, la llamita, que incendia Estados Unidos. Aquí he dicho en este programa, en alguna ocasión, que Donald Trump tiene un par de problemas muy grandes. Uno es interno, y es concretamente que tiene enfrente a los demócratas, que no son más que una cara visible de un estado profundo que también está dividido. Y el otro pues es externo, que no quieren entender, no les cae el 20 de que ya no son la potencia hegemónica. El tercero es Donald Trump. Las medidas tomadas desde enero para acá por Donald Trump no hacen más que dejar en carne viva una realidad a los norteamericanos y a todo el mundo que lo ignoraba, de que Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica.
Y bueno, lo ignoraban porque los medios occidentales, toda la televisión y toda la radio y toda la prensa norteamericana, pues tienen metidos en un casillero, en una especie de corralito, a los mismos norteamericanos y Europa en general. Entonces, todo el área esta de influencia, pues siempre hemos visto a Estados Unidos como el país número uno, number one, pero no, ahora pues se ha enfrentado y se encuentra con una Rusia y con una China que no quieren seguir subyugados, que aprendieron del pasado para pues hacer lo propio y mantenerse pues al margen de la imposición. Y también es poderosa China, que ya ves que dobló la manita a Trump, y él va a ir ahora a China. Claro. Por eso les digo que eso ya venía dándose desde la guerra del 2022 de Ucrania. Ucrania, entre comillas, Ucrania es Rusia, Estados Unidos y toda la OTAN. Entonces, esto ya se venía viendo, pero ahora se exhibe de manera descarnada totalmente el hecho de que Estados Unidos ya deja mucho que desear como país hegemónico. Y bueno, pues China le aventaja ya en lo económico y en lo militar, pues parece que no pueden con Rusia. Así que, vistas así las cosas, el problema que nos ocupa ahorita es el otro, el interno que tiene Donald Trump, en donde pues tiene ahí jaloneos, no es demócrata y republicano nada más, es más arriba. Hay jaloneos entre algo que es muy poderoso, que es el Estado profundo, que maneja incluso la Fed de Nueva York, que es el equivalente aquí a la Bolsa Mexicana de Valores, la maneja esa otra parte del Estado profundo. Son los que emiten la moneda, incluso el dólar norteamericano no lo emite el gobierno norteamericano. Desde 1913 que se creó la Fed, se hizo una SA y algunos millonarios vigentes hasta ahora, de esa época y de ahora, pues son los que emiten los dólares que circulan por todo el planeta. Entonces esta gente tiene un control que ni siquiera estamos hablando de 1913 para acá, es de siglos que tienen un control sobre la economía ahora de Estados Unidos, pero prácticamente sobre la humanidad. Así las cosas, vámonos pasando a qué es lo que hace Donald Trump con relación al problema que hoy nos está ocupando en este momento. Y aquí viene otro punto que nunca he tocado en esta mesa, pero que cuando yo me enteré, cuando leí sobre esto, pues ahora sí que me llamó la atención. Existe un autor, un tal Arnaud Camus, francés, que escribe un libro, El Gran Reemplazo. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, El Gran Reemplazo. Pero este hombre, yo estoy casi convencido, casi seguro que se inspira en otro que se llama Richard, el segundo nombre o apellido es muy enredado, y el otro es más sencillo de hablar, Kalergi, con K y G-H-I al final, Richard Kalergi. Entonces, Kalergi, fíjense ustedes, es hijo de un diplomático austrohúngaro, pero siendo embajador su padre en Japón, se casa con una japonesa y él pues es descendiente de padre europeo y madre japonesa. Yo creo que en el curso de su vida, porque no solo estuvo ahí su papá en el servicio diplomático, en el curso de su vida este muchacho fue viendo que la migración, pues ellos mismos eran migrantes en cierta forma, aunque estén trabajando ahí, la migración poco a poco iba permitiendo que la raza humana se fuera mezclando. Entonces, le permite a él escribir un libro que está retirado de la circulación, que no se encuentra, pero un libro que algunas gentes que lo leyeron y que lo comentan dicen que es inocente en cuanto a su punto de vista, porque él nada más dice que las mezclas raciales van a terminar con la raza blanca en una hibridación de largo plazo. Bueno, entonces con base a esto, entonces ya vienen las teorías de la conspiración, en donde se dice que con base a esta idea de Kalergi
ahora sí hay un plan llamado Plan Kalergi, que consiste en artificiar ese fenómeno. Aguas con esto, porque ustedes lo ven a diario, pero si no lo estamos comprendiendo desde el fondo, no lo vamos a ver como debe ser, con nitidez. Entonces se artificia por gentes interesadas en que desaparezca la raza blanca, se artifician los movimientos desde el sur global hacia el norte. Ustedes ven que este fenómeno migratorio que tenemos aquí, de que todo Centroamérica se va a Estados Unidos, pues en el pasado se daba que alguien por acá o por allá se iba a los Estados Unidos, pero no en las oleadas que vemos ahora, en donde se dice que el señor Soros, George Soros, que lo he mencionado aquí varias veces, patrocina, promueve estos movimientos migratorios masivos. Acuérdense también el tren de la bestia, el tren mexicano, donde se encaraman cientos y miles, y ahí se van yendo a Estados Unidos. Pero esto no es privativo de aquí. Ustedes a cada rato se enteran por las noticias mundiales, ahora es más fácil enterarse que antes, que hay una migración desde África hacia Europa, y usan el Mediterráneo, y usan también, igual que usaban los cubanos, se ahogan en lanchas ahí improvisadas, como pueda se van, y también han llegado hasta Campeche, ¿no? En las últimas cifras que se han dado. Invade Europa. Igual sucede con el movimiento que se da desde Medio Oriente, donde los árabes también tienen inundadas las ciudades europeas. Y también ahí, igual que aquí, son abanicadas, esos movimientos migratorios son abanicados para ir permeando a estas sociedades europeas que son raza blanca. Entonces, se está dando un proceso de hibridación artificiado, pero le llaman Plan Kalergi porque este sí cae dentro de la teoría de la conspiración, de que eso no lo hizo Kalergi, sino que inspirado en sus ideas se empuja. Pero sí hay libros como El Gran Reemplazo de Camus, en donde se expone claramente esta ideología. De tal suerte, fíjese bien, que Plan Kalergi no solo empuja a esa situación, sino empuja también a la descomposición religiosa. Ya son dos pájaros de un tiro. Yo me temo, es una cosa que si tú tienes esta información puedes aventurar ideas, me temo que Donald Trump no puede nunca decir a su electorado, ni en su primer periodo ni en este otro, que él es supremacista. Lo que sí nos damos cuenta por sus hechos, por sus actos, por sus decretos, por todo lo que está haciendo, que es racista, pero hay más, es supremacista, que eso es peor. El supremacismo consiste en que algunas gentes piensan que la raza blanca, es superior a las demás. Bueno, tienen elementos como lo siguiente, que exponen que pues, ellos han controlado la humanidad y los principales inventos y que no sé qué, y entonces tienen el control desde los vikingos que invaden a Londres, luego a Francia y luego se vienen permeando hacia el resto de Europa, pues han tenido un control ya de varias centurias que ahora entronizó hasta principios del siglo pasado Londres, y que lo pierde con la Primera Guerra Mundial y lo agarra Estados Unidos eso. Pero bueno, Estados Unidos pues ahora sí que quedan los huevos en la misma canasta, porque ustedes saben que fue colonizado por Londres. Entonces las ideas de estos gobiernos son supremacistas, no solo racistas. De tal manera que si Trump no dice esto públicamente, sí lo vemos en los hechos. Lo vemos en los hechos que es racista y que es supremacista y que está poniendo en práctica el Plan Kalergi. Eso es una realidad. Es la teoría del gran reemplazo, esa sí está escrita. Entonces, pues esto es lo que estamos viendo con sus medidas que, bueno, le vienen ahora sí que a acumular una serie de sucesos que no solo tienen que ver con el patio local, sino que pues tiene broncas con una guerra que no puede terminar, porque pues, le dice Rusia, así no quiero el acuerdo, y con una China que le planta cara cuando le dice vamos a cerrar la frontera, pues órale, y tú me pones aranceles y yo también te los devuelvo.
Pues sí. y tiene que doblar las manos Donald Trump y tiene que reconocer también que la guerra de Ucrania no iba a ser en 24 horas, que nadie lo creyó nunca, pero tampoco en 15 días que dijo, y luego en 3 meses, ya lleva 4 o 5 meses este hombre, y se le han complicado los escenarios, y eso lo está aprovechando el Estado profundo contrario, que le tiene medido perfectamente bien todos sus errores, y lo que es más, me enteraba hace unos días por una lectura, que le tienen estudiado el perfil psicológico milimétricamente. Entonces, en función de eso lo están cercando, lo están acorralando y no sabemos ¿Qué va a pasar? no sabemos cómo va a terminar el cuatrienio, si es que lo termina, porque acuérdense que le han apuntado a la cabeza, lo han intentado matar. Entonces cualquier día podemos tener noticias desastrosas de la vida y seguridad, que no se lo deseamos a nadie, pero que bueno, hay gente que lo quiere deshacer, y no nos asustemos que estas cosas nos impacten a México. Recuerden que aquí he dicho en este programa que, por ejemplo, él habla de anexarse Canadá, pues porque son blancos, pero no habla de anexar a México, habla de militarizar. De anexarse a Canadá, y los canadienses, pero le contestan sí, que para no quieren. nada. Pero habla de anexión. Que ni lo sueñe. Que porque pueda son haber una blancos anexión. entre ellos, mientras y conquistados y colonizados por ingleses y holandeses y franceses, Canadá. Él es un tipo... Y los gringos también. O sea, y los Se gringos olvida también. Pero- Trump que él es producto también de Claro. ola migratoria. Sí, pero Así es es. blanco. Y su ¿Y qué? abuelo, El problema no, su el problema no lo es con, sacaron. a ver, el problema, maestra, no nos confundamos, no es con los migrantes. El problema es con el color de El los color migrantes. por eso, pero a su abuelo lo sacaron de los Estados Unidos por cierto comportamiento, por ciertas situaciones, y tuvieron que abogar, y andaba, pues no sabemos la autenticidad, pero andaba una carta así de una letra muy bonita, donde pedían clemencia, donde pedían esto. Entonces, él es un tipo especial, raro, explosivo, que no va a poder tener de nueva cuenta la ley del gran garrote por sus actitudes, porque la ley del gran garrote, pues había economía, había trabajo, ahora él así con represiones, muy difícil. Bueno, lo vuelva. que sí podemos ver es que no está quieto. Vemos que estuvo tranquilo como 2 o 3 días y de nueva cuenta Peleó se con pone... su asesor. Ajá, sí. Se agarró con él los mozos. Exacto. Y luego dijo, yo creo, así me lo alucino. Abre el ojo y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago esto para que se mueva? Al final del camino, él lo que está tratando también es darle respuesta a su electorado, porque esa es una de las apuestas que hizo y uno de los compromisos que tiene con su electorado, que era el problema tan tremendo de la migración. Es un problema muy complejo, pero que no solamente es un tema de Estados Unidos, sino del mundo entero, por las diversas problemáticas que se tienen. Bueno, total, ¿qué hace? Cuando él hace un compromiso de tener que hacer detenciones, porque eso es lo que él decía, iba a hacer detenciones de 3,000 migrantes diarios. Eso es que es muy difícil de cubrir. Vemos que vuelve a accionar y vuelve a reaccionar a este compromiso, y empieza de nueva cuenta estas redadas que obviamente afectan a las familias, las destroza, y que son completamente arbitrarias, porque no hay un proceso real, legal, que te permita. Estaba yo leyendo las notas y escuchando noticias donde llegan ya rápidamente, donde se están haciendo no les están permitiendo decir quiero asilo político, ¿no? Y no, se los están llevando. Entonces, yo entiendo la muy buena voluntad por parte del gobierno de México. Estamos oyendo las noticias también y las declaraciones, no solamente por parte de la presidenta, que pues hace todo y cualquier cosa, sino también del responsable, que es Juan Ramón de la Fuente, que moviliza a todos los consulados y a todos estos abogados que desde que empezaron los hostigamientos y declaraciones de Donald Trump, no hoy, desde antes de que entrara, se empezaron a armar grupos que pudieran
reaccionar de forma efectiva ante las acciones de este presidente. Vemos estas acciones, vemos que tienen un padrón perfectamente bien levantado, tienen todos los familiares que ya han sido contactados, hay un acompañamiento jurídico con ello, pero no deja de ser solamente eso. Tiene que haber, pues por parte de Estados Unidos, acciones muy fuertes. Es su tierra, es su casa. Y son sus reglas. Son sus reglas. Son sus reglas. Ahora bien, has dicho algo muy interesante. Es la respuesta que él le está dando a su electorado. Un electorado que durante toda la campaña gritó las olas migratorias que entraban. Claro. Si bien la migración es algo mundial y por ser nuestro vecino, siempre ha habido que el mexicano vaya a trabajar, unas veces dentro de programas muy efectivos que el gobierno tiene en el país. Y en Canadá. Y en Canadá muy efectivos, gente trabajadora que va a aportar, y la gente que de alguna manera pues tiene familiares y busca la manera de colocarse. Desafortunadamente, hay que señalar, el que la gente se vaya a trabajar a otro lado es por la falta de oportunidades que tienen en su tierra, no es porque esté muy bonito y se la van a pasar a todo dar. Ahora bien, vemos que la presidenta menciona que va a haber como una recomposición por parte de México sobre su política migratoria. Habló que van a sentar unas nuevas bases para poder trabajar la política migratoria, pero también tenemos que entender que en el sexenio anterior hubo mucha flexibilidad para que todos de diferentes, salvadoreños, esto, el otro, venían hasta africanos. Venían y ¿qué pasaba? ¿Por qué no decirlo? Se le daban las facilidades. ¿Por qué? Por humanidad, porque traían niños, por esto. A tal grado que esas olas que venían ya no respetaban a las autoridades migratorias de México. ¿Cuántas veces agredieron a los funcionarios? Exigieron ellos el paso. ¿Por qué también? Tú no puedes entrar a una casa nada más porque te da la gana. Tienes que pedir permiso y tienes que buscar la manera que te dejen pasar. Entonces el gobierno como que eso fuera lo ideal, maestra, eso fuera lo ideal. Y si hubieran realmente pero reglas. El gobierno pasado daba la impresión, o al menos así se entendía, que apapachaba esas olas migratorias, generando todos estos disturbios y luego generando tanto problema a las autoridades fronterizas del lado mexicano, porque los parques, los albergues rebosados, los parques, entre las olas migratorias venía gente buena, responsable, honesta quizá, pero también venían unos que no eran honestos ni responsables ni nada. Entonces generaban disturbios en la frontera. Entonces no hubo un orden. Bueno, vamos a ver la manera de atender este problema. Ese es un problema que ha sido por los siglos de los siglos, pero había que atenderlo. No, ¿qué pasen? Total, no se van a quedar aquí. Pues bueno, maestra, incluso estamos viendo que el encargado del Instituto Mexicano de Migración todavía acaba de cambiarse cuando en la vuelta pasada hubieron serios problemas. Bueno, hubo aquel incendio terrible y que lo aguantaron. Y hasta ahora, creo que el mes pasado, acaba de cambiar. ¿Por qué? Porque se suponía que iba a haber un tránsito para el análisis y para trabajar de manera conjunta con esta problemática que se tiene. O sea, tiempo han tenido. Entonces, verdaderamente lo que estamos viendo del presidente de Estados Unidos es eso, es el reactivo hacia sus ciudadanos y tener es una política hipócrita. Vamos a hacer una pausa para que nos dé su comentario, licenciado Homero. Vamos a una pausa. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NSS, Radio Fórmula Campeche. Ya
estamos al aire, otra vez. No lo quiere decir. No lo Ahí quiere está, que el decir al aire. No festejado. quiere que lo diga Bueno, al aire. lo que sí puedo poner énfasis es en que el plan Kalergi, entre otras cosas, le decía que son dos aspectos. Uno es la hibridación que se pretende hacer artificiosamente, y lo otro es empujar hacia golpear la religión católica, porque Europa es muy católico, Estados Unidos es muy católico, y con las oleadas de migrantes sudafricanos que no son católicos, muchos de ellos, y los de Medio Oriente, que son mahometanos, ¿no? O ¿cómo se ve? Islamistas, Islamistas. musulmanes, perdón, sí, De es todo más un poco. ¿ya? Pero los africanos, pues hay vudú, hay de todo por ahí, ¿no? Zaratustra, de todo ahí. Claro, ya a muchos políticos le gustan los santeros y todo, ¿no? Ajá. Entonces, ya. Y igual aquí en toda esta área donde anda el ex gobernador de Campeche, hay mucha santería en toda esta área del Caribe. Y bueno, entonces vean ustedes que las Nos gusta a piezas los que se arman, fueron y a los que están. las piezas arman como rompecabezas, porque los actos de Trump son para proteger a la raza blanca. Y aquí sí he dicho en algún momento le he dicho aquí que tiene temor la clase dominante ahí de que en algún momento los votantes latinos y concretamente mexicanos los superen en las urnas. Y ya está pronosticado, creo que a 20, 25 años, que tuvieron oportunidad de vía las- superarlo en las urnas en la elección oportunidades. pasada. todavía no son mayoría, vía las urnas los No, saquen pero del hasta poder. eso, hasta esa parte votó a favor de Trump. Hasta Y la a donde parte quiero latina. llegar es Sin duda. que vean Gracias también, a ellos ganaron. vean también que cuando él toma posesión lleva a prelados de la iglesia cristiana, creo protestante o no sé, pero lleva a dignatarios ahí, y pues eso no estaba con los que se fueron. Entre otras cosas tratan de cercenar la fe cristiana, ¿no? En sus diferentes ramas. En fin, ¿Qué decías, Es doble Homero? plan. Agradezco a Carlos que me dé Que un- ¿Qué un decías, chance de Homero? hablar. Exacto. Tómalo como regalo de cumpleaños, Homero. Gracias, Carlos, por el regalo. Decía yo que es una política hipócrita de Donald Trump y de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos que necesitan de los migrantes. Los norteamericanos los trabajos pesados no los hacen ni de cotorreo. Entonces, los errores han sido de ellos también, porque no han permitido que esa clase trabajadora entre legalmente, ¿no? Como hacen Canadá, que te dice, bueno, tenemos 6 meses para que entres a trabajar tantos mexicanos, ¿no? O tanta gente de otros países. Tantos latinos Y no nos debe extrañar, por otra parte, esto que están haciendo de que te desintegran familias, porque siempre ha ocurrido, Ujú. porque Estados Unidos nunca ha respetado los derechos humanos, se lo pasa por el arco del triunfo. ni tratados Ni internacionales, tratados de acuerdos, internacionales, nada. Y ahorita está peor porque hemos visto cuántos convenios y acuerdos y todo ha mandado a volar, y no solo eso, le ha quitado los financiamientos, de tal suerte que en algunos de salud, por ejemplo, ha entrado al rescate China, ¿no? Diciendo, yo aporto tantos millones de dólares para que esto no se Ujú, muera. ujú. Entonces, lo que hagan de este lado, Ay, ya con su el sentido de gobierno- culpabilidad de los chinos, ¿verdad? Que todo lo que nos ha pasado, esos Sí. sus, ¿sí? Y lo son sus que ha- zancochos. Exacto, y lo que hagan de este lado por México, pues simple y sencillamente a ellos no les interesa. Hay que ser realistas. Por más brincos que demos de este lado, no va a pasar nada si no quiere Estados Unidos que pase. Y como han dicho varios, en lugar de que festinemos, de que cuánta lana entra de remesas, lo no que tenemos debiéramos por qué hacer, festinar, claro, ¿no? pero el gobierno sí dice, oye, Voy a entra- quitar la palabra. ¿Te la quito? Quítala. Mira, Dios mío. déjame hablar. hay un autor muy académico, doctorado en filosofía, muchas cosas, muy conocido en Europa, Santiago Armesilla. ¿Santiago qué? Armesilla. Ah, pensé El otro día que me hizo era levantar, mentira. el otro día me hizo levantar la ceja, porque dijo el verdadero, estaba hablando de geopolítica mundial, pero llega un momento en que hablando de Donald Trump dice el verdadero enemigo de Donald Trump y de Estados Unidos no es China, no es Rusia,
lo tiene allá al sur, es México. Por eso nunca lo van a dejar ser, porque tienen todo para desarrollarse. Entonces, eso es el problema del Pero atraso ¿por de qué México. no lo hemos Lo logrado? dice un... Bueno, ¿y los mexicanos? Claro. Y no por eso yo decía Lo dice que una persona de una calificación Claro. extraordinaria. es que es cierto, porque tenemos todos los recursos, pero hemos tenido muy malos gobiernos que han empleado Exacto. muy bien esos recursos para hacerse ricos y muy mal Eso para es beneficio. desarrollar el país. ¿Y por qué digo que es interno el asunto de Estados Unidos? Y ahí está la solución. Porque imaginemos, como ya han habido películas, que un día o una semana se paralicen todos los migrantes que hay ahí, paralicen actividades. Ay, hay una película, ¿no? Un día sin Sí, hay mexicanos. dos, Un tres. día sin Walmart también. Entonces, eso paralizaría la economía de Estados Unidos. Y lo vimos en los primeros días de Donald Trump, cómo se quejaban los dueños de granjas, Se quejaban mucho de que ya Mucho. tenían miedo los de trabajadores. restaurantes, de hoteles. Decían, oigan, no vino a trabajar nadie, nos está llevando el carajo a nosotros porque no se están echando a perder las cosechas, no nos están generando los recursos, le estamos faltando a nuestros clientes. Ahí está la solución en ese sentido, que agarren y digan, pues no trabajamos una semana y vamos a ver si el gobierno, que ya empezó también, los empresarios, la iniciativa privada, empezó a protestar contra Donald Trump porque nos estás dando en la torre. Estás terminando con nuestros negocios, con nuestra inversión, pero presionar de este lado no va a pasar nada porque Trump, como bien dijo aquí Ileana, creo que se para y dice, oye, ¿y a quién vamos a fregar hoy? ¿Contra quién nos vamos hoy? El señor hace lo que quiere y lo que le da su regalada gana. Y al otro día cambia de opinión. Y al otro Ujú, día cambia de opinión. Sí, y sabe, así como decían que sabe el cochino dónde se unta, ¿no? Porque vimos con China, que le dijo a Tan China, fino, van aranceles, ¿no? Y si tú no sé qué, me voy con... Y le dijo China, está bien, pues yo te respondo igual. Y ahorita ya dobló las manitas y dijo, Y aquí Ya me amenaza invitó. con mandar aviones, pero Sí. ¿por qué no lo hace con China, que es el Claro. que produce el fentanilo? claro, Que sabe dónde se pega quién. claro. Y pues la respuesta de acá pues siempre va a ser tibia porque nos tiene como su patio. Hay que reconocerlo, que nos tienen a México como su patio, Porque no tenemos además fuerza militar. ¿no? Y Ellos nunca nos han dejado. una y dos, pues los militares ya sabemos que en lugar de que los Están estén ocupados. adiestrando, están ocupados Están haciendo ocupados obras, en ¿no? Le todo y vamos a cualquier cantar el patio de mi casa es particular. Le vamos a cantar. Porque más no podremos Entonces hacer. México ya tiene que hacer algo, pues ya para evitar que se sigan yendo mexicanos, porque también hay que reconocer que se van no por gusto. Así es. La gran mayoría de los mexicanos que están en Estados Unidos es por necesidad, porque acá se estaba muriendo de hambre. No O hay por trabajo, falta de seguridad. por falta de seguridad. ¿Cuántos reportajes vemos? Ahorita menos, pero ¿cuántos reportajes veíamos de pueblos vacíos que Ujú. huyeron por la inseguridad? ¿Y cuántos empresarios se llevan sus capitales también? Así En es. sus capitales, porque acá tampoco encuentran seguridad. Y ojalá que esta reforma que hubo, esta elección, no vaya a ser que huyan también inversionistas, porque hay quejas en el exterior de que pues, no te da seguridad jurídica esto que ocurrió. Porque pues, lo sabemos, ¿no? Aunque estén diciendo lo contrario, con esta elección que hubo, pues sabemos que la gran mayoría tiene colores y Pues tan es así que quedó exactamente lo que venía en el Sí. acordeón. Ayudadita. Ayudadita. La OEA hizo un comentario también referente a esta elección, comentario que la presidenta rápidamente Pues sí, claro, lo ¿cómo no contestó, lo va a le refutar? contestó Obviamente. que Pues si ellos son los Pero que promovieron en un esta país libre. Pero en México, y esta en propuesta. México me refiero a todo el país, no solo al gobierno federal, estamos acostumbrados a los discursos muy bonitos, pero en realidad no hay hechos, no hay acciones que te lleven a pensar en otra cosa, ¿no? Y estás viendo que está ocurriendo algo y vienen los políticos y te dicen todo lo contrario, ¿no? Te Ujú, pintan ujú. como que esto está muy bonito, que vamos avanzando muy bien, pero la realidad es que no, Así lo la vemos en gente todos se los va. temas. Ahí tienes el tema de la salud, ¿sí? que ya tenemos otra vez escasez de medicamentos.
Claro, y que- te y dicen que que el el seguro discurso social está que está casi muy más del bien. 90% cubierta todo el stock que se necesita para enfrentar el problema de salud, Y- lo cual es completamente Y mentira. te vas a parar a la puerta de la clínica del ISSSTE, del Seguro ¿Qué Social, tal las colas? y la gente sale molesta porque no la atendieron, porque su familiar, en lugar de que le den una cama que está muy mal, la dejaron sentada en un cuartito donde hay 10 más, y a la hora que tenemos que salir a comprar nosotros los medicamentos Porque porque si no no, hay. El que se amparó Hay un recientemente. caso de un amigo, Martín Gabriel Chipacheco, que va a solicitar y dice, ya tiene tiempo que me están dando vueltas con este medicamento, y muestra en las redes sociales donde en la receta le ponen el sello dependiente. Se amparó y a los 3 días llegó con su amparo y le dijeron, sí, aquí está tu medicamento. No, que no hay. Entonces, ¿qué está pasando? Necesitas llegar a esto. Bueno, vienen a la Comisión de Arbitraje Médico y la misma historia, ¿no? Pero les digo, el gran problema de México es que los políticos son unos mentirosos, nos dicen cosas que no son ciertas. Estás viendo cuál es la situación de la salud que tenemos, de la institución de salud en estos momentos, y te están diciendo que todo va muy bien. Eso que estás diciendo aquí lo voy a guardar, ¿eh? Guarda. Lo mismo que la seguridad. Porque van a venir aquí, a este lugar, y los vamos a entrevistar. Inauguraron ayer o antier por la presidenta y un Campeche hospital necesita en Puebla, políticos de otra naturaleza. un lugar Óyeme. de Puebla. Maestra, permítame. Las torres de Acuérdate que cardiología, acá oncología tuvimos a pediátrica. candidatos A diputados federales, que nos senadores, dijeron ujú, cómo iban a actuar Iban a luchar por Campeche. y cómo están actuando. que iban a cohesionarse en beneficio de los campechanos, que no les iba a importar el color, que no Y les vemos iba a que importar suben a sus redes las que líneas. Campeche es Exacto. nuestra prioridad. prioridad. Y dice, ¿y qué estás haciendo por Campeche y los campechanos? En serio, da pena el abandono en el que está Campeche. Da pena. Lo vemos. Oye, y Pena. la Y si ahorita- diputada local que externó que en Ciudad del Carmen no hay crisis. Bueno, para ella, No maestra, es hay que digo, no hay problema. Pues crisis. sí, porque Decías, cae a su Claro. carterita, Decías. cada Pero quincena, esa su es una dinerito. Por ofensa ejemplo, para un pueblo mire, que sí, está está viviendo tan- estrecheces por la falta de pago de la Perdón, no empresa. lo quiero decir, pero bueno, iba a decir otra palabra, pero es un caos que miren ahorita, ya la plazuela de San Francisco, ya la están usando de estacionamiento. ¿Sabes? Digo, está abandonada, porque está abandonada, no hay una autoridad que vaya a echarle una pintadita a los portales y todo, que está feo, los relojes no sirven, y de encima ahora, cuando remodelaron la plazuela, que como muy plazuela. bonita, le pusieron unos volardos Sí, cómo no. que impedían el paso. Se los quitaron. Sí, los fueron quitando, ¿no? Así como ya ocurrió con la Parque de las Banderas, Pero que lo ahorita ni agua quitaban tiene. quién, Hombre, los una ciudadanos pena. o las No autoridades. lo sabemos, maestra, porque ahí sí no funciona nada, no funciona la cámara ni no funciona nada. Por ejemplo, el otro día, recién inaugurada la Plaza de las Banderas, puse con una foto Sí. que arrancaron la cadena para que pudieran pasar por allá. No la volvieron a ir a colocar. Y el mes pasado también, o la semana, no sé cuándo subiste una foto también del Parque de las Banderas, Sí. abandonado completamente. Tan bonito que quedó. Oye, el Pues Parque sí. de San Martín, Tan, hermoso tan, que tan. quedó. el Parque de San Martín, ya una parte del piso y es el granzón nada más. Entonces, qué vergüenza que esté tan abandonado, pero que en el discurso nos estén diciendo que vamos muy bien, Todo es que maravilloso. estamos imparables, que seguimos haciendo historia. Entonces, pues sí, pero para mal. Ibas a Entonces, decir. ¿qué le estamos vendiendo al turismo? Lo estoy guardando acá, porque Homero, Vamos a ¿qué le hacer una estamos vendiendo al turismo? el turismo no lo sé. Discurso y fotos antiguas. Entonces, eso es penoso, porque antes cuidábamos, y ya nos salimos del tema, pero antes cuidábamos que estuviera bien pintadito, ¿no? Ahorita está mal pintado, ya se los dije. Por ejemplo, el centro no dejan de pintarle las rayas amarillas a las banquetas, y ya están a punto de caerse a pedazos las banquetas allá en la Pero ahí calle sigue Honda, pintando. en la calle 14, la calle Honda. Están las banquetas a punto de caerse, pero ya las pintaron, ¿no? Con la pintura ya la sellaron, es su pegamento. Es una vergüenza que nos estén, en serio, que estén robando el dinero de esa manera. Cuando menos que disimulen, que vayan y le pongan un poquito de sellador de cemento para que ya no se vea la grieta, por favor. Lo vemos en todos lados. Vamos a una pausa, pero vamos a escuchar el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues por estos hechos que han ocurrido en Los Ángeles con estos mexicanos.
Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de ellos que no tiene documentos, la gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de 5 años viviendo allá. Aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita para su economía. 2. Debemos siempre estar agradecidos con la ciudad de Los Ángeles, que ha recibido a cientos de miles de mexicanos a lo largo de los años. Ha sido generosa y los mexicanos hemos sido generosos con esta ciudad. 3. El Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. 4. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. 5. El Gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos. A través de nuestra red consular, México ha activado de inmediato todos los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo. Nuestros consulados han intensificado sus esfuerzos para informar a la comunidad mexicana sobre sus derechos y las acciones que puedan tomar en caso de ser objeto de un operativo migratorio. La migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. México reitera su disposición para continuar colaborando con el Gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido. Ese es nuestro posicionamiento frente a lo que está viviendo en este momento Los Ángeles o que vivió el fin de semana. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Bueno, ya para cerrar este último bloque, pues hay que hablar de este operativo que se realizó. Dile a Carlos que sea leve. Sí. Ya no le toca. Ya no le toca. Ya se quedó medio programa. Habló sus 40 minutos. Pues este operativo que hubo en el Centro de Reinserción Social en Ciudad del Carmen, donde pues hablan de que hubo un saldo blanco, de que fue un operativo exitoso, pero lo revelador de esto son las fotografías que dan a conocer cuando vemos que en el lugar había pues más de 20 planchas de cerveza, botellas de alcohol, cámaras de videovigilancia, básculas grameras, más de 100 bolsas de marihuana, Madre santa, entre otras todo bocinas de arriba de 6,000 pesos, entre más situaciones, todo incluido en este operativo, bolsas de dinero,
bolsas ecológicas llenas de dinero Básculas en monedas, dinero en efectivo, Madre fue lo que se santa. encontró. Oro, Sin embargo, En oro. tiene- Era para vender No, la oro. marihuana. Era para Carameras, vender es oro y para plata. pesar oro, plata. Plata, sí. Ok. Se conoce que este es el oro escarban, verde, ¿no? donde Este está es el oro verde. donde la gente Pura antigua marihuana. enterró su dinero, se conoce que escarban para sacar el dinero. Pero pues no hay, de acuerdo a la Mira, información pero que dio es- la autoridad, no hay nadie que esté Es que investigado. esa ¿Cómo es la entraron? cuestión, ¿no? ¿Cómo Que- entra esto? ¿Cómo entró eso? Porque hay un circuito ahí de seguridad, ¿no? Con cámara de vigilancia, hay una red de custodios. Pues Entonces- todos están complicados, todos están haciendo equipo para Lo Era prevenir. implicados, no Por eso, complicados. Eso es grave, Implicados. implicados. Todos están en Ya una está red detenido. para apoyar a Eso su ¿Está bien, detenido está el de- director? No, No, mira, está bueno, detenida no las lo sabemos, chevas, en realidad la no lo sabemos. marihuana Está confiscado y todo el producto, pero- eso es lo que está detenido. Eso es grave, pero más grave es que no han dado a conocer, porque eso es para que una acción inmediata, o bueno, al instante haber descubierto eso, porque obviamente hay una reta ahí de corrupción que deja pasar todo, porque pues tú una cerveza, cuando te empelotan para entrar ahí, pues se te ve, ¿no? Nada más Una que- plancha, ¿dónde te la pues metes? sí, perdón. O sea, digo, pero, o sea, ¿cómo le haces para meter? De O por la sí, falda. los centros penitenciarios pues no son casetas Déjeme de hablar, maestra, ya no me han chocolate, dejado hablar hoy, sino por son favor. situaciones Dejen eminentemente hablar al cumpleañero. peligrosas, De mi son cumpleaños me dejan situaciones hablar hoy. que le cuestan al país muchísimo dinero en alimentación, que los centros penitenciarios de este país se quejan a cada momento, las asociaciones, que no tienen una infraestructura adecuada, no tienen programas educativos, o sea, o si lo tienen, son insuficientes. Otra de las cosas, que no tienen programas laborales que permitan a los internos, pues hacer cierto tipo de trabajo que les reditúe, porque no todo reditúa, hay cosas muy, muy sencillas que no reditúan. No, por lo visto ahí la venta de cerveza y todo. Ah, sí. bueno. Redituaba Entonces, por las bolsas Pero de yo dinero. iba, maestra. el respeto a la... Y además las leyes, ¿no? Aquí está la maestra. Las leyes establecen que los internos tienen que ser respetados en su integridad, en sus derechos humanos, en todo. Eso de los penales, se requiere gente al frente de los penales, gente muy profesional, comprometida con la sociedad, porque son empleos que sabemos muy peligrosos. Maestra, Sumamente pero- peligrosos y que fácilmente, pues con mucha tranquilidad, suceden como estamos escuchando, que es un desorden lo que hay en un penal donde encuentras toda clase de situaciones. Entonces, si están allá porque cometieron, porque agraviaron a la sociedad, ¿cómo permiten que tengan todas esas cosas? Gracias por cederme la palabra, maestra. Yo decía que grave es eso, ¿no? Porque cómo entran cervezas, cómo entra la droga, cómo entran los refrescos, cómo entra todo. Pero más grave es, o se supone que ese es el caminito legal que debieron seguir, que no hay, como bien dice Carlos, no está el director ni los custodios, porque el caminito es que ya vieron todo eso, pues algo está pasando acá, ¿no? Esto parece una avenida, entra todo. Entonces era que la Guardia Nacional o el Ejército o la Policía Estatal tomara el penal en esos momentos. ¿O el ejército? Por eso, la Guardia Nacional, el Ejército, Perdón, la Policía sí. Estatal tomara en esos momentos el penal, porque es obvio que ahí está operando una red de corrupción que está beneficiando a no sabemos qué internos. Pero aquí resulta O a qué custodios, o a qué directivos. claro, o sea, aquí resulta que nos dan esa información y nos mandan la foto, que qué bueno, ¿no? Dices, ¿dónde está todo esto? pero ¿cuál es la consecuencia de esta acción? Exactamente, Ujú. pero no vemos lo otro. Y hay un silencio ahí de la fiscalía. Como todo, como de todo en Campeche. Hay un silencio donde no te dicen la Autoridad otra no nos parte. dice ¿Qué nada. pasó con esto? Los están interrogando, porque es para que los tengas encerrados en un cuarto y interrogándolos a todos desde ese momento. Uy, Claro. ¿cómo pasó esto acá? Y las cámaras, Y las cámaras, porque es literal, te lo dice la gente que va a visitar a sus familiares, te empelotan cierto. y no puedes pasar nada. ¿Cómo es que todo esto pasó?
obviamente, pues dicen es que la droga, por ejemplo, las tiran en pelota, sí, pero no te van a tirar en pelota las planchas, ¿no? Te rompe la cabeza. Y además, Homero, hay que puntualizar algo. Creo que hace algunos ayeres se tuvo un problema muy serio con este tema, ¿no? Creo que la autoridad lo único que nos está demostrando nuevamente es la falta de eficiencia y eficacia para la implementación de acciones y sobre todo de este tema. Se había hablado de que iban a intervenir el penal cuando hubo aquel traslado, que fue el generador y el detonante de esa problemática que hasta marchas hubieron, donde la ciudadanía estaba totalmente y que hasta molesta. ahorita, perdón, la presidenta de la Comisión de los Derechos cuidadito, Humanos, no le puedes preguntar. No le toques ese tema, no, de Cuidadito. ese tema no te hablo, de lo que tú quieras menos de ese tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguimos arrastrando las interrogantes de ese problema, que fue en ese penal. Nosotros le apostábamos a que a raíz de eso iban a implementarse muchísimas acciones que permitiera llevar pues un mejor, ¿no? Desempeño tanto a los funcionarios que están a cargo como pues a las autoridades tener conciencia de que cómo se iban a implementar los diversos, no solamente operativos, sino a las diversas políticas que pudiera pues hacer eficiente ese centro de readaptación con todo lo que conlleva, porque es un gran problema y porque seamos francos, es al interior hay fuerzas, cotos de poder muy interesantes, muy importantes, con los cuales tiene que lidiar la autoridad, pero para eso es la autoridad. Para eso es la autoridad. Entonces, esto lo que nos refleja el día de hoy es que la autoridad está dejando pasar por alto algo. Ya sea que no hayan cámaras que vigilen, ya sea que los custodios, ya sea que los directivos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y lo que sí tenemos cierto es que, como bien dice Homero, solamente está la acción de que se hizo una revisión y cuál fue la consecuencia, pero no estamos viendo qué acción se está tomando en razón de lo que se encontró, porque eso no llegó solo ahí, porque esas redes están y debería de ser la nota operando, principal, ¿no? y debiera de ser la nota principal. Detenido, tal Ahí sí directivo, pega el tal- eslogan, no hay ley, no hay orden. Bueno, y hasta cámaras de videovigilancia. ¿Quién instala esas cámaras dentro del penal? Porque eso fue lo que bajaron. Ujú. ¿No? Y Imagínate. lo que se señala en el último diagnóstico que tiene la Comisión de Derechos Humanos sobre los penales, la del 2024, ¿no? La del 2024 dice que en el caso específico del Cerezo de Ciudad del Carmen, pues que hace falta personal, es lo que ellos refieren en sus Siempre. observaciones. Fíjate que desde el año, desde el cambio de la administración, donde también se hizo un análisis, bueno, ese es un análisis periódico, siempre lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en todos los penales del país y te hace un dictamen, un diagnóstico de qué rubro por rubro, qué es lo que está haciendo falta, ¿no? De todas las deficiencias, ya tanto en los penales como áreas de mujeres, área de hombres, ¿no? Estábamos totalmente descalificados, tronados en números rojos en Campeche y en Ciudad del Carmen. Y poco a poco iniciaron un proceso para tratar de irlo subsanando. ¿Qué pasó? Hemos avanzado, pero seguimos en la media. Sí, No estamos. Pues seguimos de lo que yo les No decía, estamos- ¿no? Que no, seguimos no sé. en lo mismo porque también en la información que nos mandan de ese operativo también dice que estuvo gente de la Comisión de los Derechos Humanos. Claro. Y la Comisión de los Derechos Humanos tampoco ha convocado una conferencia de prensa ni nada por el estilo, o ha enviado o ha emitido un comunicado donde de su parte de lo que Pero que si de pasó. atropellos reales y tremendos no ha dado ni medio comunicado, no Entonces, creo que haya lo que te está comunicado sobre diciendo encontrar que tres esta planchas. Comisión de Derechos Humanos 20. pues simple y 20, perdón. sencillamente no está haciendo su trabajo, ¿no? Con toda y la amplia experiencia que tiene quien la tiene a cargo. Entonces no están cumpliendo con la labor que le encomendaron. O puede ser también estrategias de no dar a conocer. Ay, no, maestra, maestra, ay, no, maestra, maestra, por no. Dios, No, maestra. que no tengan Llevamos ya organizado. años con ese problema, Bueno, ¿eh? pues sí, aquí en el de Campeche se supone que hay 2 personas que no han dado más información sobre la investigación.
personal del centro penitenciario en Campeche, al que se le encontró metiendo ahí artículos, Sí. entre ellos teléfonos celulares, ¿no? Y se le cachó, como dicen, ¿no? O sea, el problema es la Que- falta de información. Y la Claro. falta de información es porque no hay acción por parte de la autoridad. Tan, tan. Entonces, volvemos a apostarle al olvido. Va a pasar el tiempo, todo se va a tranquilizar, nadie va a decir nada y ya está. Hasta que la Ya gente seguimos. se vuelva a molestar y vuelva a tomar las calles. Maestra, no lo sé. Vuelva a tomar. No lo sé. Desgraciadamente no se debiera de tratar de eso. Se debiera de tratar de que la autoridad haga su trabajo. Ahí están. Para eso son las leyes. Ese es el manual donde establecen las funciones y atribuciones de cada una de las instituciones y de cada una de las autoridades y de cada uno de los funcionarios. Con que hagan eso, no más. No se les pide más. Que para eso se les contrató y para eso se les paga. Para eso existen, ¿no? Exacto. Así Por es. ejemplo, no puede a estas alturas del partido seguir ocultando la información como lo hace la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, y menos decirte en una entrevista de ese tema no hablo, está violando tus garantías individuales también a la información. Pues, ¿en qué estamos entonces, no? Manteniendo un órgano. Entonces, ¿de qué hablamos? No hablamos de nada. Nada que te incomode. Pues A sí, nadie. Nadie. y no está violando tus garantías al decirte, no hablo de esto, no te puedo contestar de esto, pues no estás tú para eso. Y como ahora el acceso a la información pues ya es para nada, pues entonces no tenemos ninguna opción de tener información real de lo que realmente está pasando en este estado. Bueno, nos despedimos este lunes y nos quedamos también con varios pendientes de temas, porque mucha información y temas muy buenos han salido. Así es. Pues le agradezco también que nos haya escuchado y visto. Buen día. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.